El capítulo 4 en el día de hoy, con la gracia del Señor. Y vamos a hablar un poco sobre, bueno, el centro del texto nos presenta y nos habla sobre Dios. ¿Ya? La expresión utilizada por la oración de los discípulos cuando levantaron su voz y dijeron: soberano Señor, tú que hiciste los cielos, eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y siguen. Bien, en primer lugar, lo que nosotros podemos ver en este texto, y que también está muy relacionado también con nuestra experiencia cristiana, porque me imagino que usted conoce la palabra prueba, persecución, decepción, necesidad, dolor, angustia, desamparo. Y todo esto los discípulos estaban pasando por causa del nombre, por causa del nombre de Jesús. Se desató, mientras ellos habían hecho un milagro extraordinario, se desató una infame persecución contra la iglesia. Y lo único que querían las autoridades, tanto religiosas como políticas, cortarles la cabeza a los discípulos. Y ellos ciertamente estaban muy afligidos. Pero ellos no temieron, como nosotros hemos visto, porque habían pasado por una experiencia profunda con Dios. Ellos se habían sumergido en el Pentecostés, en el Espíritu de Dios, que los habilitó para enfrentar la oposición y para predicar el Evangelio con unción. Y de paso hacer algunas señales, prodigios y maravillas. Pero la persecución, después que este hombre fue curado, fue más ácida aún, más fuerte. Los amenazaron de muerte. Pero ellos no temían a nada. Ni siquiera le temían a la muerte. Ellos habían dejado de ser aquellos hombres débiles, frágiles, y realmente ellos en este momento estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Algo muy deseable en la vida cristiana. Cuando los amenazaron, porque no les pudieron pegar, porque aquí se produce una especie de un contraste. Los discípulos dijeron: nosotros no los vamos a obedecer a ustedes, porque nosotros vamos a obedecer a Dios. Los hombres, sin embargo, temían a los hombres. No les pegaron, no los azotaron, porque temían al pueblo. Los discípulos temían a Dios. ¿Qué hicieron después que, dice el texto, ellos fueron, el versículo 23 dice que ellos fueron puestos en libertad y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y la congregación, oyendo esto, todo el relato de lo que había pasado, entonces levantaron la voz a Dios en oración y clamaron fuertemente a Dios. Primera cosa que vemos en este texto, la respuesta cuando preguntamos: ¿hacia dónde se vuelve el alma de un cristiano cuando está en aflicción? ¿Hacia dónde se vuelve? Muchos de nosotros, en nuestra experiencia cristiana, lamentablemente paramos en el versículo 23. Y ahí paramos. Vinieron a los suyos, o en este caso a los nuestros. Fueron a los suyos y contaron todo lo que había pasado, lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Esta es la cosa más trágica que puede ocurrirle a un cristiano, que en medio de dificultades, de problemas, de críticas, de juicios, volverse y contarle los problemas a la gente.
Nosotros podemos hacer eso, pero no podemos parar en eso. Los discípulos se volvieron hacia la oración, hacia la práctica de la oración. Entonces, esta es la primera cosa que nosotros vemos. Cuando el alma de un cristiano pasa por aflicciones fuertes, se le mueve el piso de verdad, porque ellos habían sido amenazados de muerte, de ser azotados, ellos se volvieron a Dios en oración. Y eso es lo que hace todo cristiano. Todo cristiano lo que él hace, busca a Dios en oración. Su alma se vuelve hacia Dios. Esto es el latino de nuestras almas en el momento de la angustia. Ustedes lo podrán ver esto en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de Salmos, cuando dice que mi alma está afligida hasta la muerte, pero yo me volví a ti. Óyeme, oh Dios, en mi aflicción. Eso hace el cristiano verdadero, cuando está no solamente en la alegría, pero principalmente en la tribulación, en la necesidad, en el dolor, cuando parece que las cosas se cierran, volverse a Dios en oración. Y ellos lo hicieron. Porque la oración o la práctica de la oración finalmente nos dice quiénes realmente nosotros somos. Porque hay gente que pasa por aflicciones y angustia y no oran, no buscan a Dios. Creen que tienen el poder o la fuerza para enfrentar esas turbulencias solos. Pues el alma del cristiano, pasando por aflicciones, y cuando nosotros pasemos por aflicciones o por profundas necesidades, nosotros debemos volvernos a Dios y derramar nuestras almas, como es el lenguaje de la Biblia, ante los pies del Señor. Esta es la primera cosa que nosotros encontramos y que es lo más saludable que le puede ocurrir a una persona. No solamente, yo sé, entiendo, y todos nosotros lo hacemos, que cuando nosotros pasamos por dificultades, a veces nosotros escogemos algunas personas. Los necios hablan a todos, ¿ya? Sabiendo que casi todos no están ni ahí con sus problemas, y otro tanto, como el 75%, según algunas investigaciones, se alegran que usted esté pasando por tribulaciones. Ay, oh. Otro tanto escuchan, y otro tanto, muy pocos son los que realmente se preocupan para ofrecer algún tipo de ayuda espiritual. Pero la mayoría de la gente se desahoga hablándole a otra persona y paró ahí. Y en la mayoría de los casos, esa gente ni siquiera va a orar más. Es más, va y va a comentar con terceros. Los discípulos le contaron el problema a la iglesia, porque el problema era de la iglesia, y la iglesia se vuelve a Dios en oración. Y ustedes pueden ver, claro, que nosotros estamos a mucha distancia de aquello que ocurrió. Ninguno de nosotros estuvo allí para ver, pero por lo menos mirando el texto sagrado, lo que se escuchó allí fue un profundo clamor, un profundo desespero, una expresión de desespero, de liberación ante Dios por lo que estaba pasando. Porque eso es finalmente lo que el alma debe hacer cuando pasa por tribulaciones y por angustias. El doctor Hernández Díaz entonces hace una pregunta cuando habla sobre la práctica de la oración en la vida del cristiano, porque Riley lo dice, que el deber más olvidado en la vida cristiana es la práctica de la oración. El deber más olvidado. Entonces el doctor Hernández Díaz pregunta así: ¿es posible ser cristiano y no orar nunca? ¿Es posible vivir sin oración? Nosotros tenemos más teología en comparación con la vida de oración, o la cosa anda pareja. La oración es una marca inconfundible de que una persona es realmente cristiana. Y si usted no ora, está bien, usted no ora, pero usted no ora porque usted no necesita orar. Y usted no necesita orar porque usted no es cristiano.
Porque la oración es la marca del cristiano. Puede verlo usted con un niño de 2, de 3, de 4 años. Es absolutamente natural que se dirija a su madre, que se dirija a su padre, que tenga contacto cariñoso con ellos. Y aunque se quede dormido en sus brazos, cuando nos pasa a nosotros, cuando a veces oramos, el padre mira al hijo tiernamente y cuida de él. Pero está la inclinación hacia Dios. Los soberbios, los rebeldes, los profesos, cuando pasan por tribulación y angustia, no oran. Y es más, incluso a veces se enojan con Dios y se endurecen más. Y cuando abren la boca para hablar o decir, solamente amargura, tristeza, dolor. Como escuché a una persona diciendo, sí, he pasado todos estos procesos, había pasado fuertes tribulaciones en su familia. Lo he pasado todo solo. Que es trágico, ¿no? A decir, como dijo el apóstol Pablo, he pasado por duras tribulaciones, he estado incluso en la boca del león y todos me dejaron. Sin embargo, el Señor ha estado conmigo. No me ha dejado solo. Casi todos nosotros entonces, hermanos, ante a veces las vicisitudes de la vida, nosotros paramos, y este es un peligro, paramos en el versículo 23. Vamos a los nuestros y le contamos nuestros problemas. Y no vamos a Dios. No vamos a Dios. Bueno, el método de la Biblia es que nosotros podemos contar con personas. Es saludable poder hablar, decir, sea quien sea una persona piadosa, un amigo, un hermano realmente en Cristo, que nos pueda realmente ayudar. Usted puede realmente hablar y conversar, pero usted tiene que seguir tiene que seguir y derramar su alma ante Dios. Porque si yo le escucho a usted, yo no le puedo sacar la aflicción. Yo no le puedo dar el consuelo que usted necesita. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Y eso se hace cuando nosotros doblamos nuestro rodillo, o nos sentamos, o caminamos, y entregamos todas nuestras tribulaciones y angustias a Dios. La iglesia verdadera, hermanos, la iglesia fiel, se vuelve hacia Dios, porque ella sabe que en su Dios hay salvación, hay poder, y sabe lo que Dios es capaz de hacer. Porque acuérdese que Dios tiene nada más, nada menos que todo el poder en su mano. Amén. Y si quiere destruir un reino, lo hace. Si quiere sacar a un hombre del poder, basta un soplo. Si determina la muerte de un impío, lo hace. O si quiere recoger a alguno de sus santos, lo hace de forma tierna y gloriosa. Porque Él tiene todo el poder en su mano. A Él tenemos que ir. A Él tenemos que clamar y suplicar. Hay un himno hermosísimo en nuestro himnario que dice que paz perdemos siempre cuando nosotros nos llevamos todo a Dios en oración. Qué trágico es para nosotros la lucha más terrible, tener una vida de oración disciplinada. Si el tanto que nosotros oramos correspondiese al tanto de consumo de alimentos, seríamos verdaderos esqueletos ambulantes, porque nosotros oramos poco, poquísimo. Dejamos siempre eso, si hay tiempo. Y cuando logramos el tiempo, no logramos concentrarnos, porque no tenemos el hábito. Y fenecemos ante el sueño. Y dormimos. No sea celular. ¿Qué generación más ridícula que la nuestra? Dominados por la computación, dominados por el celular. Ya la gente no habla en la mesa. Y mucho menos con Dios. Y nosotros necesitamos volvernos a Dios, porque solamente Él es capaz de llenarnos con su gracia y con su poder, como el texto lo va a mostrar. Que después que ellos clamaron,
¿Ah? Dios respondió diciendo, escuché. Y después, tomen. Y nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Volviéndonos a Dios en oración, el cristiano ha de confesar lo que Dios es. Tenemos angustias, nosotros tenemos muchos motivos por los cuales debemos clamar. Mire, le voy a presentar solamente uno motivo por el cual usted podría hoy día pasar el día entero derramando sus lágrimas. Imagine usted el rostro de uno de sus parientes muriendo sin Cristo y feneciendo en el infierno por toda una eternidad. Las puertas se cierran, no hay más chance ni oportunidad. No es motivo suficiente para que nosotros, por lo menos por ellos, pudiéramos clamar y suplicar: Señor, salva. Señor, salva. Señor, ten misericordia. No tuve hijos para que fueran al infierno. Mi hermano, salva. Sálvalos, Señor, por misericordia, porque si mueren, no habrá esperanza para ellos. Jamás. Vea el rostro de ellos si fuesen tragados por los demonios, por la condenación misma en el infierno. Esa es una de las cosas que nos debería mantener siempre en la presencia de Dios. Bueno, y después nosotros hablamos sobre nosotros mismos. Nosotros que necesitamos, nosotros que tenemos un genio y un temperamento de oro, que hay días que nadie nos soporta. Y es más, y nosotros mismos decimos: hoy día estoy mal. Imagínense los otros cómo son, cómo estarán sufriendo a veces en nuestras manos, porque tenemos un genio, un temperamento terrible, terrible, incluso bautizados y haciendo parte de la iglesia y a veces predicando y evangelizando. Parece que fuimos, como acostumbro decir, bautizados en jugo de limón o en vinagre, alguna cosa así. No hay dulzura, no hay nada. ¿Cuánto nosotros deberíamos trabajar para que el carácter de Cristo fuese visto en nosotros? Oye, yo no entiendo el Evangelio, no entiendo esa cosa de predestinación, elección, supra, infra, no entiendo nada. Pero yo te miro y yo creo en el Evangelio. Porque el Evangelio te cambió a ti. Te cambió de una forma profunda, radical. Y yo quiero hacer eso, servir a Dios, porque veo que realmente en ti hubo un cambio, una transformación. La oración, entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos volvemos a Dios en oración, tenemos motivos suficientes para clamar y suplicar, como estaba diciendo, la corrupción que se anida en nuestros corazones. ¿Cómo fui capaz de haber soñado esto? Nunca imaginé, nunca soñé, ni siquiera soñando tonteras, estupidez. Gracias a Dios, hermanos, que la gente no tiene acceso a nuestros pensamientos. Imagínense usted si todos nosotros tuviésemos acceso a la caja negra de nuestro corazón. Aquí quedaría la crema. Ya esto se tornaría un infierno. Pero nosotros somos conscientes de que somos pecadores, de que el mal habita en nosotros, que en nosotros hay corrupción, hay pecado, hay maldad, hay debilidad, que nosotros tenemos una facilidad muy grande para alejarnos de las cosas de Dios, muy grande, que a veces la lujuria, la concupiscencia, la lascivia, la pornografía se anidan y quieren retorcer el carácter de un cristiano. Motivo suficiente para estar orando. Motivo suficiente para estar rogando a los pies de Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Nos volvemos a Dios en oración por todas las necesidades exteriores e interiores que nosotros tenemos, nuestras aflicciones y angustias. Pero cuando partimos a Dios en oración, también tenemos que reconocer quién Él es. También por eso que la oración es complicada. La predicación es relativamente sencilla, hermanos, porque está hablando un pecador a otros pecadores.
un débil a otros débiles, un moribundo a otros moribundos, un frágil a otros frágiles. Así es la cosa. Pero la oración no. Está hablando un pecador fracasado a un Dios justo, un Dios santo, un Dios que lo sabe todo. Y ante Él no podemos ocultar absolutamente nada. Los discípulos entonces se vuelven a Dios y proclaman y muestran que realmente conocen al Dios a quien oran, a quienes ellos realmente oran y claman. Y entonces dice el versículo 24, escucharon, porque esa es la otra cosa que tienen que hacer los cristianos, maduros, escuchan los problemas y llevarlos a Dios en oración. Por lo mismo, si usted a veces escucha un problema, una aflicción o una confesión, usted está obligado a orar por esa persona. Y mucho más aún cuando usted va y dice, te mantendré presente en mis oraciones. Cuando a veces no ora ni por él, no clama ni por él, va a clamar por los otros. Y algunos que tienen comezón de oír cosas vanas y con la disculpa de que no cuenten para orar, para estar orando. Y la verdad lo que es saber. El cristiano puede oír, puede escuchar, pero lleva todo a Dios en oración, sabiendo lo que Dios es. Y los discípulos dijeron, los discípulos no eran arminianos, no eran arminianos, tampoco eran pelagianos. Y con esos términos estoy queriendo decir que ellos no tenían la visión de que Dios es un Dios diminuto, manipulable, que Dios se tiene que de repente arrodillar ante los caprichos del hombre. Los discípulos no tenían idea lo que era decretar, ordenar. Eso no está en el lenguaje de ellos. Ellos se acercan a Dios en oración y dicen, lo miran hacia arriba y dicen, soberano Señor, que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que te has manifestado a nosotros a través de la historia, a través de David, conforme a las Escrituras. Y hay siguen la oración, y en la oración nosotros realmente debemos confesar lo que Dios es. Y entonces dicen ellos que Dios es soberano. Amén. Amén. Soberano Señor. Esto nos induce, hermanos, a pensar inmediatamente que Dios es un ser personal. Que Dios no es una piedra y no es de piedra. Que Dios no está hecho de madera. Que Dios tampoco es yeso. Y que todas esas imágenes hechas por manos de hombre, la única cosa que merecen de nuestra parte es el repudio y el rechazo, porque son abominables a Dios. Y uno de los pecados que más enfurecen a Dios y despiertan su ira es la idolatría, porque la gloria le cabe solo a Él. Por lo tanto, todas aquellas personas que se postran, que elevan sus ruegos, sus clamores a personas o a objetos, y lo están haciendo a un Dios falso, a algo que no existe. Están hablando con el viento y esperando que el viento le responda. El día de San nunca va a pasar eso. Cuando llegue el día de San nunca, ahí estos dioses falsos van a hablar. Porque son realmente la proyección de la imagen de la cabeza de un hombre corrupto. Y Dios lo dice en su palabra, no tendrás y no te harás imágenes de cultura, de nada. Así que vamos barriendo en la casa. Si usted tiene cualquier cosa que lo relacione a Dios, fuera. Porque Dios es espíritu y es necesario que aquellos que adoran lo tengan que adorar en espíritu y en verdad. Y no conforme a lo que la religión tradicional o oficial ha establecido. Ellos nunca han sido dioses. Nunca. Y Dios tampoco puede, como a veces vemos en algunos círculos
o algunos movimientos, Dios ser representado a través de un sillón blanco. Aquí se sienta Dios. ¿A dónde se sienta Dios? En el sillón blanco. Cuando una vez entré a un convento católico y los supuestos seminaristas, profesos digo falso, ¿no? Cuando digo profeso es falso. Esos seminaristas profesos católicos me estaban mostrando lo que tenían dentro y de repente yo paso al frente de una luz roja, que era como la luz trasera de un vehículo, que estaba prendida. Y yo llegué, pasé y miré, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¿Y qué es lo que es eso? El Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. ¿Cómo un ser humano llega a ser tan idiota en su estado de pecado? A confundir el Espíritu Santo con una luz roja. Y cuando se corta la luz y se le acaban las baterías, fenece, muere, se apaga. ¿A qué niveles de ignorancia llega el hombre? Pero no nos riamos, hermanos, porque algunos de nosotros andábamos en esos caminos. Algunos se mandaron varios piques a Yumbel, ya, rodillas rotas y todo ese tipo de cosas. Porque el apóstol Pablo dice, y así vivíais, algunos de vosotros, pero ya estáis libres por la sangre del Cordero. Dios es un ser glorioso, no es piedra, no es palo, no es madera, no es. No oriento ni aconsejo que nadie ande tirando piedra en todo caso, ¿ya? Y anden sacando la imagen y la llenen a la plaza y le den de palo, lo hagan pebre. No aconsejo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No lo es. Nuestra lucha es otra. Traer a la iglesia cristiana de vuelta a la palabra. Eso da más pega que andar con alguna otra imagen ofendiendo gente que cree que eso realmente tiene algún poder y alguna comunicación con nosotros. Bien, el Dios verdadero, el Dios soberano, es a quien los discípulos clamaron. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios diminuto, no es Diosito, Diosito santo. No, aquí no hay diositos. Y ese lenguaje no es bíblico. Ese lenguaje no se encaja con la palabra. Oh, el compadre de arriba, el pulento. Bueno, así se refiere el mundo. Ese es el lenguaje del mundo, el de arriba, usted sabe. Y a veces uno encuentra algunos cristianos, no, porque el de arriba me pone la mano. No, el de arriba tiene nombre. A lo que usted se refiere tiene nombre. La Biblia le llama el soberano, Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. No es por lo mismo un Dios diminuto. Tampoco nuestro Dios, el Dios de la palabra de Dios, no es un Dios manipulable. No es manipulable, aunque usted le aplique una llave en los brazos, y en el nombre de Jesús, porque aquí está diciendo, que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús os será hecho. Entonces, yo me agarro de tu palabra. Ahí se agarran de la palabra, ¿no? Ahí se agarran. Ahí van con todo. Ya, en el nombre, porque aquí dice la palabra. Y yo creo en la palabra, en esta palabra yo creo. Que en el nombre de Jesús, todo lo que pidieres. Entonces yo te clamo, te ordeno, te exijo. Yo quiero largar esa bicicleta. Yo quiero dejar esa bicicleta. Yo quiero tener un auto. Pero no quiero tener un autito. La enfermedad. Yo quiero que la saques. Yo quiero que la saques. Bueno, la persona tiene todo el derecho de hablar, ¿eh? De hablar todo lo que quiera. Ahora que Dios lo vaya a hacer, espere. Espere. Porque nuestro Dios, el Dios de la palabra, no es manipulable. No es manipulable. Una vez fui a visitar a una mujer, a una hermana, bello, y yo la fui a ver, y la primera cosa que ella, cuando me vio, se puso a llorar. Y me dijo, ¿cierto? ¿Es cierto que no voy a morir? Pastor Miguel, ¿cierto? ¿Cierto que no voy a morir? Usted va a morir. No sé cuándo.
Y no sé por qué causa y razón. Pero diga que no va a morir, diga que no va a morir. Algunos quieren hacer eso con Dios. Nosotros debemos pedir y nosotros debemos suplicar. Pero abajo está el recado. Pero estos son mis deseos. Pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Y en ella, a ella me atengo y me gozo, en ella. ¿Ya? Nuestro Dios no es manipulable. No está limitado por la voluntad humana. Que Dios quiera hacer algo, pero está libre albedrío ahí. ¿Cómo lo hago? Tendría que hacer un efecto rebote para no pasar a llevar la voluntad. Entonces tengo que pasar por acá, dar la media vuelta para ejecutar mis planos, mi decreto. No, Dios no está limitado por la voluntad humana. Tampoco Dios está confundido. Este Dios soberano, soberano Señor, no está confundido con los problemas de este mundo. Dios no es el Dios que profesa la religión del Estado, ni siquiera la propia religión, algo lejano, algo puramente religioso, intelectual. Como veremos acá, la cosa arde, la cosa aquí arde, se llega a mover hasta el piso y le clamamos y Él viene y responde, llenándonos de su presencia, dándonos de nuevo para predicar el Evangelio. El Dios este de la religión o de las religiones, muerto, lejano, amarrado, limitado por la voluntad del hombre, ese no es el Dios de la Biblia. Los discípulos dijeron, soberano Señor, tú que hiciste los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Eso nos muestra en primer lugar entonces, amados hermanos, que Dios, viendo estos textos, Dios es soberano. La palabra griega para soberano es la palabra correcta, a pesar de que esté manchada por algunos personajes en la historia de la humanidad. Pero el nombre que aparece en el griego es déspota. Y la palabra es correcta. Lamentablemente, como digo, por causa de algunos gobernantes o de algunos hombres, tornó entre nosotros otro sentido. Pero el sentido correcto se le aplica a Dios. Dios es déspota, es decir, soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otro más que Él, sobre Él, ni igual a Él. No hay nadie, absolutamente nadie. Y cuando Él no había hecho aún los cielos y la tierra, ahí estaba Él, como hoy, lleno de poder, de gloria y de majestad, sin saber jamás lo que es necesidad, porque Él es todo, y todo lo tiene, y todo lo hace para la gloria de su nombre. La palabra de Dios nos orienta, hermanos, que Dios es soberano, que Él está sobre todo, que Él gobierna, y Él hace lo que quiere, y todo lo que hace es bueno, es agradable y es perfecto. No se equivoca jamás. Dios jamás se arrepiente, jamás pide perdón, jamás piensa dos veces, porque Él es soberano, soberano sobre todo. A ti, pecador, y a mí nos trajo a la existencia. ¿Tu madre y tu padre te pidieron? Tu madre y tu padre dijeron, nosotros queremos un hombrecito. Vino una mujercita. Y ni siquiera tú elegiste quién iba a ser tu padre y tu madre. Todo lo gobierna Él, para la gloria de su nombre. Por eso tenemos que ir a Él en oración, porque Él es nada más y nada menos que el Rey de reyes y Señor de señores. Y la Biblia le llama soberano. Soberano Señor, Kyrios, Señor de señores. Versículo 24 lo describe de esa forma a Dios. Este es el Dios que nosotros servimos, buscamos. Y a este Dios nosotros oramos. También la palabra lo describe como el Dios creador del cielo, de la tierra y del mar. Y no solamente el creador, también el sustentador. Como bien oímos algunos domingos atrás y en el día de ayer, Dios es el Dios de la providencia. Es decir, no solamente el Dios que creó los cielos y la tierra,
también la administra, la gobierna y la dirige. Y dirige todas las cosas para la gloria de su nombre. Y no falla jamás. Es el creador del cielo y de la tierra. Porque todo lo que vemos, un día no era. Un día no existía. Y Dios trajo todo a su existencia por su poder, por su palabra, por su voluntad. Dios soberano. También la palabra, al ver aquí el texto sagrado en el versículo 25, podemos también deducir que Dios es un Dios vivo. Es soberano, es Señor, es Creador, es un Dios vivo, porque Él habla. Los monos, los muñecos, el yeso, la madera, el palo, ¿hablan? Las piedras, ¿hablan? Las piedras no hablan. Solamente el Dios único y verdadero habla. El Dios de los musulmanes, ¿habla? El Dios de la religión estatal, ¿habla? Solamente Dios único y verdadero nos habla a nosotros. Que por boca de David, su siervo, dijo: Dios habla, ha hablado y Dios habla hoy. Como dice el autor de Hebreos, habiendo Dios hablado de muchas formas y maneras, hoy nos ha hablado por intermedio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Qué consuelo saber que Dios nos habla. Que nosotros, pecadores limitados, cuando predicamos la palabra, tenemos que estar conscientes al ser expositivos en la palabra, que Dios está hablando a su pueblo. Hoy día fue para mí. Terrible cuando usted dice: oh, este le fue a este. A este hoy día, justo no vino. No, la palabra es para mí. Dios me habla a mí. No se agache. Levante la cabeza como decían los puritanos. Siéntese bien, concéntrese, mire al predicador y escuche la voz de Dios. Porque Dios habla, porque Dios es vivo. Dios está vivo. Dios es dinámico. Siempre Él nos habla a través de su palabra. Sin embargo, algunos de nosotros nos damos el lujo de decir: Señor, hoy no puedo oírte porque estoy ocupado. Me llegó visita, estoy enfermo. Y muchos otros motivos. A veces algunos cristianos han venido enfermos al culto, ¿verdad? Y tendrían motivo suficiente para quedarse en sus casas. Vienen igual y se van diferentes. Porque Dios es un Dios vivo que todo lo conoce y todo lo sabe. Dice la palabra: siguieron ellos orando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Dios también, hermanos, es el Dios, es un Dios santo. Y es un Dios que tiene por enemigo todo aquel que hace el mal. Y Dios los tiene a todos identificados. Ninguna coincidencia. ¿Ya? Mera coincidencia, digo. Dios nos conoce a todos. Y Dios tiene a todos sus enemigos identificados. Porque aquí encontramos nombres. Los enemigos de Dios tienen nombre. Los enemigos de Dios tienen nombre. Aquí aparece el nombre. Se reunieron todos contra tu santo Hijo, Jesús. Se reunieron los reyes, los príncipes. Más abajo dice Herodes y Poncio Pilato, enemigos de Dios. En el día final, las ovejas de un lado, los cabritos de otro. Pregúnteme a mí, si usted me lleva al campo, dígame quién es una oveja y quién es un cabrito. No sé. Solamente un experto lo sabe. Solamente un experto lo sabe. Hay algunas diferencias muy sutiles, pero si usted mira al rebaño, son prácticamente los mismos. Son todos ovejas, pero hay cabritos ahí. En el día final, Él colocará ovejas para acá y cabritos para acá. Porque Él conoce a sus enemigos y los conoce por sus nombres.
Los enemigos de Dios tienen nombre. No es el mal impersonal, es el mal personificado, como aparecerá en los últimos días en la persona del anticristo. Amén. El hijo de la maldad y de todo engaño. Amén, iglesia. Amén. El Dios también es el Dios que se revela aquí. Es el Dios que se revela a través de la Santísima Trinidad. Porque dice que todos se levantaron contra ¿quiénes? Contra tu santo Hijo Jesús. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios existe en una gloriosa Trinidad. No hay consuelo mayor para un cristiano, mayor, que cuando nos hablan a nosotros de la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ninguno de ellos es el otro. El Hijo es el Hijo, el Padre es el Padre, el Espíritu es el Espíritu. Los tres son uno. Glorioso misterio. El alimento más sólido para nuestra fe. La Santísima Trinidad. Esta oración de los discípulos en desespero revela que creen en un Dios trino. Gloriosa Trinidad. Bendita Trinidad. Este es nuestro Dios. ¿Cuál de los hombres pudo haber inventado esto? ¿Cuál de los filósofos llegó a esta conclusión? ¿Quién realmente entendió o descubrió que había un Dios que se manifiesta en tres personas? Él mismo se revela a nosotros. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los tres dignos, los tres eternos, los tres gloriosos, los tres dignos de gloria. Los tres son santos. Por eso que dice la palabra, santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena, llena, llena de su gloria. Miramos el campo, la tierra y el mar, y vemos en ella la mano del Creador. Vemos la lluvia, la mano del Creador. Sentimos el frío terrible, la mano del Creador. Luego, la primavera, las flores, el amor. Y el hombre se enamora. Y el hombre corre por las montañas y los valles atrás de su amada. Luego viene el verano, playa, ríos, descanso, vacaciones. Todo eso, todo lo ha hecho Él para la gloria de su nombre. Porque Él es el Dios soberano. Así como Dios conoce a sus enemigos por su nombre, Dios también conoce a sus escogidos por su nombre. El Dios de la Biblia, hermanos, según la palabra de Dios, es el creador, sustentador. Pero esta oración es interesante. Miren lo que va a decir aquí el texto 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. ¿Cómo le quedó la cabeza? El Dios de la palabra es un Dios soberano que decreta. Él decreta. Él ordena. Él preordena todas las cosas. Agárrese. Él predestina. Él escoge. Él llama. Él salva soberanamente por su divina voluntad. Dios, el Dios de la palabra, el Dios verdadero, es el Dios que decreta, es el Dios que predestina. Es el Dios que ha ordenado que todo lo que pasa en esta tierra, en este mundo, sea bueno, sea malo, pasa por Él, por su voluntad. Solamente Él no es el autor del pecado. Pero todo Él lo hace para la gloria de su nombre. Así que, tanto que se preocupa con cremas, tanto que se preocupa con esto y con esto otro, usted tiene un día marcado para morir. Y no va a ser ni después ni antes. Va a ser el día de Dios. Y cremas, y más 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 cremas. Un día todo se pudre.
Y no hay quien se acerque, porque así somos, vanidosos. Vamos a morir un día. Y eso, hermano, nos alegra muchísimo. Amén. Porque un día la jaula se abrirá. Y este pajarito preso en este cuerpo de pecado podrá volar en dirección a las mansiones celestiales. Y ahí podremos decir que sí, ahora somos verdaderamente libres. Dios es el Dios que decreta, el Dios que predestina todo lo que ha pasado en el tiempo. Es el Dios que decide a quién salvar y a quién dejar en su estado natural. Yo te conozco por tu nombre. Y tú, que estás muerto en pecado, tú vivirás. No quiero. Lo sé. Nadie quiere. Nadie quiere. Pero yo produciré en ti el querer como el hacer por mi divina voluntad. Jesús no es un caballero, como dicen algunos. Dios es un caballero. Dios no va a echar abajo la puerta del corazón. Dios va a tocar la puerta, porque es un caballero y va a pedir permiso y preguntarle al hombre si lo permite dejar entrar o no. Dios cuando entra con todo. Y cuando usted va a reaccionar, ya está a los pies. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuánto tiempo lejos de ti? Este es el Dios de la Biblia, el Dios soberano. Es el Dios también que nos reviste, como dice la palabra, de su fuerza y de su poder interior en medio de la tribulación. Dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo o osadía hablen tu palabra. El Dios soberano es el Dios que cuando nosotros le pedimos, le rogamos, atiende. Dios responde a la oración. Responde con un no. Responde con un espera, aún no es el tiempo. O responde con un sí. Dios es soberano. Él responde a la oración. Entonces vaya. ¿Usted está viendo cómo están las cosas en la familia? ¿Usted está viendo cómo están las cosas en la sociedad? ¿Usted está viendo cómo anda su corazón? Dominado por la pasión. Pensando que la única cosa que vale en este mundo es el amor, es estar casado, es tener mujer, es tener hijos, es tener plata. Pensando que eso realmente es importante y no el reino de Dios y su justicia. Vaya a Él, clame a Él. Él responderá nuestras oraciones. Porque Dios es bueno. Dios consuela. Nada más glorioso que saber que Dios responde. Dios responde. Y si nos dice no, amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Y gracias a Dios por los no. No. ¿Cuál sería el padre que a su hijo le diese un gilet? O si el hijo encuentra bonito el arma, el fusil, empréstemelo para aprender a... No, Señor. No, aún no es el tiempo. Dios responde la oración. Y nosotros esperamos a su respuesta. Y lo que Él haga, sea hecha su voluntad. Voy más allá. Responde la oración. Porque Él está vivo, Él está presente y gobierna hoy. Dios es un Dios, hermanos, que tiene misericordia del enfermo. Dios es el Dios que tiene misericordia del enfermo. Por lo mismo Dios tiene misericordia de todos nosotros, porque todos nosotros estamos enfermos, de alguna forma o de otra. O si no, vaya al médico. Le van a encontrar una pila, pero una pila de enfermedades. Usted tiene no sé cuántas bacterias. Algunos dicen, oiga, ni siquiera usted puede estar besando a su novia porque no sé cuántos microbios usted le transmite a ella. Caramba. No, usted tiene esto otro, tiene problemas en la sangre, tiene aquí, llenos. Pero Dios tiene misericordia del enfermo. Jesús se compadecía de los enfermos. Se compadecía. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sanado? Dios es un Dios sobrenatural, hermanos, que también hace milagros, prodigios y maravillas. Hoy,
hoy. Porque dice que mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Aquí ninguno de nosotros va a decir, hermanos, de que yo tengo el don de sanidad. Así que tráigame los niños chicos, tráigame las guaguas, tráigame los viejitos, traigan. Porque aquí los vamos a sanar a todos. Sería eso realmente ridículo y algo irresponsable de nuestra parte. Nosotros oramos, sea hecha la voluntad de Dios. Y si Dios le place, Él sana. Así que usted puede ir y clamar y suplicar, pero no prometa. No ande prometiendo cosas. Mi Dios te va a curar. Ya, y diga ahí, está curado. Diga, estoy curado. No me va a doler. Va a meter la mano en el fuego. Pero no me voy a quemar. Eso es psicología barata. Eso es algo ridículo. Ridículo. Dios es soberano. Eso, ridículo. Dios es soberano. Y Él tiene compasión y misericordia de todos nosotros. Y Dios respondió esta oración con un leve temblorcito. ¿Será que alguien el 27 de febrero estaba orando? En alguna iglesia bautista reformada, que Dios atendió con un temblorcito. Porque exactamente cuando se mueve la tierra, da esa sensación como que, cuán pequeños somos, cuán frágiles somos y cuán grande es Él. Himno queremos cantar, con o sin guitarra. Él es grande. Él es poderoso. Él responde. Yo clamo y Él responde. Y hubieron ellos orado, dice la palabra, el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaban, no en lenguas, con denuedo la palabra de Dios. Su gloria. Este es el Dios que encontramos en la Biblia, a quien nosotros servimos, adoramos todos los días de nuestra vida. Termino con una pregunta, la más importante. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted cree que es salvo porque está en la iglesia? ¿O porque tiene algún conocimiento sobre Dios? Tú conoces a Dios. Él vive en tu vida. ¿Te has dado cuenta que tus pecados ya fueron perdonados? Y que tu mayor necesidad en esta vida es arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo Jesús, su Hijo amado, a quien Dios dio como propiciación por nuestros pecados, para que tengas una vida recta, justa y santa ante su presencia. Mira, nada tiene sentido en esta vida si Cristo no está en el corazón. Veamos nosotros si alguien de repente piensa, uy, si yo fuera rico. ¿Se acuerdan de la canción? Pero, si yo fuera rico. Y pasa toda la tarde pensando tonteras. Viajaría. Iría a conocer la tumba de Spurgeon. Iría a oír a Paulo Jr. Haría esto otro. Tendría una casa maravillosa. ¿Ya? Puras tonterías. De repente, cuando se da cuenta que ni plata ni para el pasaje tiene. Pero algunos tienen. Elvis Presley lo tuvo. Muchos hombres murieron podridos en dinero, vacíos. Hombres llenos de cosas, con corazones vacíos. Conoces a Dios, tienes a Dios. ¿Es Él el Dios soberano en tu vida? El Dios que controla y gobierna tu vida. Que en el día de la muerte te podrás agarrar de Él y partir de su mano hacia las mansiones celestiales. Este es el Dios en que nosotros debemos confiar y entregar toda nuestra vida a Él. Miren, yo conocí a Dios cuando tenía 15 años, poco tiempo atrás. Fue lo más glorioso que me pudo haber pasado. Jamás pensé en haber sido pastor, haberme metido en problemas tan tempranamente. Él lo hace. Él lo hace.
para la gloria de su nombre. Cambió mi lenguaje, el pensamiento, cambia el corazón, cambia las amistades, cambia los lugares. En lo que gasto mi dinero, cambio. Absolutamente hay un cambio. Voy al mall y miro y digo, aquí está todo lo que yo no necesito para ser feliz. Mi felicidad está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oremos.